conocimos un número. Dentro de ese número espantoso, catastrófico, de pobreza que hoy conocimos, hay hombres, hay mujeres, hay familias, hay niños y niñas, nuestros viejos, nuestros abuelos. ¿De qué manera los invisibilizamos? Lo sabemos. Cuando vamos caminando por la calle y creemos que esa familia es parte del decorado. Son 25 millones de personas en la Argentina. Y en 6 meses son 6 millones de personas más. No tienen para comer. La realidad es esa, que no tienen para comer. Creo que no es necesario que veamos los números. Nosotros lo vemos en vivo todos los días. Hay cada vez más pobreza, lo vemos en los comedores, que aumenta la cantidad de gente, pero tenemos que reducir los días que cocinamos porque no tenemos mercadería. Por más que tengan trabajo o alguna changuita, no llegan para la comida. Los que donaban ya dejaron de donar. Hoy casi todos los gobiernos están subidos a la moda de un supuesto clima de época, a esta idea de siempre ajustar por lo más delgado. Puyaro viene a hacer un ajuste a los jubilados de la provincia de Santa Fe. Sí, claro. A la semana siguiente del ajuste de Milei, a las maestras. Digo, hay como subirse a esta ola porque en teoría es lo que garpa. Esto termina el día que las encuestas digan que es mayor la imagen negativa que la positiva. Ya lo que estoy observando es que mis vecinos dejaron de ser pobres para ser indigentes, lo cual significa comer salteado y claramente son políticas de este gobierno. Liberalizaron el precio del gas en garrafa. Bueno, además de la devaluación, cuando lo liberalizaron se fue por las nubes. Hay gente que cocina leña porque no tiene la plata. Y bueno, es lo que dice este gobierno, que la justicia social es un robo. A ver, a nosotros nos sacaron todos los subsidios al transporte, el intendente de la ciudad de Rosario no dijo ni A. Sacaron todos los fondos para urbanizar los barrios populares, las rutas de la provincia de Santa Fe. Y nadie está manteniendo las rutas, estamos dando lo básico. Este dato, como se explica Hernán, no es una sorpresa. Este dato es una consecuencia lógica de decisiones que ha tomado este gobierno. El gobierno dice que si no hubiera tomado las decisiones que tomó y que implicaban esto que nos contaba Hernán, la reducción y el ajuste de planes sociales, hubiera llegado la pobreza al 95% de la población. Lo dijo hoy el vocero presidencial Manuel Adorni. Hay una disputa narrativa, hay una disputa de relato. Y esa disputa la resuelve la sociedad argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a QR. Y hoy estamos de cierta celebración. 100 programas. Programa número 100 de QR. Y la verdad es que nos pone contentos, nos pone contenta a todo el equipo de QR, porque hace 100 programas que estamos intentando recuperar el argumento cada vez que nos ponemos a hablar de lo que nos es común. De lo social, de lo político, de lo que nos entretiene, de lo que nos hace reír, emocionar o llorar. Tratar de recuperar las ideas. A ver cómo es esto. ¿Cómo dice este espacio que las cosas se pueden resolver? ¿Cómo dice este otro que las cosas han empeorado? Tratar de salir de la polarización. Antes de empezar a discutir, escucharnos un poquito más, recuperar ese vínculo tan cercano, tan fraterno. Si lo logramos o no, no tenemos la menor idea, pero vamos a seguir insistiendo porque estamos convencidos aquí en QR de que la cosa va por ahí. Para recuperar un poquito de humanidad, ¿vieron? Y sobre todo un viernes por la noche están del otro lado y les interesa como a nosotros discutir de todas estas cosas o por lo menos contarnos algunas historias. Así que muchísimas gracias a ustedes que están del otro lado por acompañarnos. Muchísimas gracias a vestuario, a maquillaje, a peinado, en el primer piso, en la dirección. Gracias a la producción de QR por hacer de esto, la verdad, que un momento de compartir, por sobre todas las cosas. Después el tiempo, por supuesto, dirá. Bueno, no por estar celebrando los 100 programas dejamos de tener cosas para compartir. Miren, en un rato vamos a hablar con el equipo de QR si efectivamente está, como recién decía Gila Vilker en el programa de Maxi Montenegro, si el gobierno está entrando en otro momento, en una relación distinta, atravesó un punto de inflexión en su relación con la sociedad. Ha sido una semana y venimos de un par de semanas en donde esta pregunta está girando en el aire. Primero porque se rompió, todos los consultores dicen, cambió la tendencia de quienes venían apoyando, algunos con un número más, otros con un número menos, pero cambió la tendencia. Hay quien lo miraba con buenos ojos que ahora duda y quien dudaba está un poquito ya enojado con el gobierno de Javier Milei, que mañana decide ir a Parque Lezama para celebrar que se convierte en un partido nacional, el lanzamiento del partido nacional, y va a ser interesante observar quiénes están ahí, cuántas personas efectivamente van, de qué manera llegan al Parque Lezama y qué es lo que dice el presidente de la Nación. Y por delante tenemos una semana muy importante, con dos cosas de las que vamos a hablar también hoy. La semana que viene hay una movilización ya convocada para el miércoles, la movilización por el financiamiento universitario. Promete ser una movilización muy importante. ¿Y qué hará el gobierno con el veto al financiamiento universitario que ya anunció?
¿Lo dará antes para tratar de desarmar un poco la movilización? ¿Generará algún tipo de negociación? ¿Esperará y redoblará la apuesta después de la marcha? ¿Va a ejercer el veto? Va a ser, insisto, entramos en una semana interesante. Hoy el gobierno anunció que va a enviar un decreto decidiendo la privatización de Aerolíneas Argentinas. Después les contamos con un poco más de detalle, pero el gobierno va para adelante. Aunque efectivamente sabe que hay sectores de la sociedad que andan dudando, el gobierno va para adelante y eso de por sí es siempre una novedad, una nueva novedad. ¿Por qué? Y bueno, porque no siempre la sociedad lo mira con la misma cara. El gobierno esto está muy claro. Bueno, vamos a hablar de salarios. Hoy el presidente de la Nación dijo, otra vez en julio los salarios le ganaron a la inflación. Vamos a analizar a ver si eso es así. Ustedes tendrán una percepción de qué es lo que está pasando, pero interesante analizar el planteo del gobierno. Enseguida, Fer Cerolini nos va a mostrar un videoclip de Lali Espósito, salido recientemente, que se ha visto bastante, pero nosotros vamos a reaccionar, nos vamos a dar el gusto de reaccionar al video aquí con Fer Cerolini, con Martín Granowski. Fanático se llama el video. Y da la sensación que indirecta, o más bien directamente, hace referencia en algunos momentos al presidente Javier Milei. Vamos a repasar la historia de Lali Espósito con el presidente de la Nación, o al revés, porque aquí va buena parte, o se resume buena parte, de la batalla cultural. Es decir, un señalamiento a quien piensa distinto y qué es lo que ha pasado en distintos momentos en la relación, insisto, del presidente con la cultura. Y hablando de temas redes sociales, nos visita Valeria Di Croce. Valeria es especialista en comunicación y nos va a contar quiénes están arriba del arca de Milei. Así se llama su libro. Y analizó con mucho detalle cuál es el equipo de troles que efectivamente trabajan en las redes para Javier Milei, que estuvieron muy activos en la última semana. Vamos a analizar los nombres propios, qué funciones tienen, pero sobre todo a ver en qué momento está eso que al presidente le sirvió hoy mucho para ganar lo que el presidente llama mis plazas, mis calles, las redes sociales. Bueno, todo esto y mucho más en el QR de hoy, noche de viernes, para compartir buenas historias, y estas son, entre otras, las voces del día. El comienzo de diciembre era una cosa, era como que la gente estaba deslumbrada, tenía esperanza, se lo veía a la gente contenta, y hoy se la ve mal. La imagen de un gobierno se hace por lo que uno va haciendo, por el camino recorrido y por los resultados. Y nosotros sabemos perfectamente hacia dónde vamos y perfectamente los resultados que vamos, que no solo que queremos, sino que vamos a obtener. No afectan en nada entonces, la foto de ayer, el asado en Olivo. Bueno, eso no me lo tenés que preguntar a mí. A mí me parece que el dato de ayer lo pone al gobierno en una situación, viste, de aquel jugador que va a la ruleta, pierde plata y en vez de moderarse, arriesga más. ¿Qué mierda más nos tiene que pasar en Córdoba para que el gobierno sepa que la estamos pasando como el culo? ¿Qué más tiene que pasar en mi provincia para que se den cuenta dirigentes políticos que hay gente que perdió todo? Que el presidente, ambos tenemos una ventaja, que nos conocemos de trabajar en el Congreso, porque fuimos diputados juntos y él sabe que yo sé sumar y yo sé que él no trabaja. En la visita del presidente, a mí la Secretaría de Seguridad de la Nación me llamó el día martes para confirmarme la visita del presidente. Después me iba confirmando cuál era el itinerario del presidente. No tuvo previsto bajar, pero bueno, yo no puedo dar explicaciones de por qué no bajó el presidente. Estamos desarrollando la que probablemente sea la inversión más grande de la Argentina en Punta Alta, en Rosales, provincia de Buenos Aires, la puerta de salida del petróleo de Vaca Muerta en la provincia de Buenos Aires. Cuando me vienen a hablar de arancel, yo digo, la universidad pública es un bien de la sociedad, no solamente de los que cursan en la universidad pública. Entonces que lo sostenga la sociedad, cobrándole más a los que más tienen. Digo, cuando te corren con el zafrero de Chaco, está sosteniendo... Sí. Ah, bueno, cobrémosle a Galperín. ¿Qué tal? Muy buenas noches para todo el equipo de QR. Martín Granowski, semifinalista, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por recordar ese fasto maravilloso de ayer. Yo estaba ayer acá, pero bueno. ¿Qué dice Cerolini? Salí en 4 goles. Estaba atento, muy bien. ¿Qué dice Cerolini? Bien, ¿Cómo estamos? Bien. Sí, bien, sí. Bueno, me alegro. Hay un par de voces que quisiera, antes de pasar a los primeros temas, ya Cerolini nos cuenta la historia, el nuevo capítulo de la historia entre el presidente de la Nación y Lali Espósito. Pero de las voces que acabamos de escuchar, esto que decía Guillermo Durán, el decano de Exactas,
es interesante, nunca nos detenemos tanto en ese argumento. ¿Qué es lo que dice? Bueno, a ese argumento que dice, bueno, yo no uso la universidad pública, entonces ¿por qué la tengo que pagar? ¿Qué es lo mismo que Aerolíneas Argentinas o qué es lo mismo, no sé, que los transportes en algún sector del país, que alguien los pague en otro lado? Lo que pasa es que somos un país entero, hay como una comunidad que no usa todo el tiempo, pero que sin embargo produce cosas para un hacer común, para un país que es el mismo. Pero eso, a ver, esta cuestión de tratar de hablar de un tema, mezclarlo con otro y decir, bueno, por ejemplo, hablando del Lali hoy, y Lali Espósito, hay hambre en la Argentina y se gastan $300.000 con el hambre en un show. Entonces ahí corre el hambre. Cuando vos bajás impuestos a los bienes personales, ahí el hambre no corre. Entonces no se puede hablar todo mezclado, porque estos muchachos tienen la capacidad de mezclar todo. Y con el barullo de los teléfonos, de que la gente recibe los mensajes cortos y que no analiza nada, bueno, no analiza nada hasta que, che, mirá que te van a echar, mirá que te van a bajar la plata, mirá que te van a bajar la jubilación, ahí empiezan a analizar. Ahí, Fer, en la realización de los shows, y pocas veces se cuenta lo que significa, por ejemplo, para una localidad, para una provincia, una realización de esas características, que puede ser una erogación, ponele, de un municipio, pero después en todo lo que mueve. Pero es que no. Pero más allá de eso, a mí el argumento que me apasiona y al mismo tiempo me enerva porque se lo trata poco, insisto, es que no todos usamos las cosas que el Estado ofrece todo el tiempo. Pero la relación no es en qué uso yo y si me importa o no me importa y yo me pago lo mío. Somos un país. Por ejemplo, yo prácticamente no uso tren. Sí, claro. Bien, entonces hay que encarecer el tren porque yo no uso tren, es más o menos así. Ahora, eso es no los impuestos que yo pago a mí no me lo cobres. Bueno, pero eso exactamente, entonces me lo descontás. Que eso como una los cosa dueños individualizada, no hacemos nada comunitario y además no hay nada indirecto, ¿no es cierto? Pero no indirectos también, porque los dueños de empresa cuando decían, bueno, la gente que dice tener ¿por qué le van a dar este plan a ese tipo que estuvo subsidiado y qué sé yo? Cuando tenías una empresa, te tocó la pandemia, le pusieron una cantidad de plata a cada empresa que jamás puede llevarlo 10 generaciones de planeros. Claro. Y de la misma manera, cuando le decís a uno, che, pero vos te hiciste una carrera universitaria que en Estados Unidos cuesta $60.000, te la pagó el Estado. Es mucho más que lo que le paga a los de la UH. Ah, no me di cuenta, eso no. No lo había pensado, pero por eso digo, somos haraganes. Entonces cada uno piensa lo que quiere. Nos llevan a la haraganería del pensamiento. Hay otra cosa, yo no soy anticampo ni nada, eso me parece una estupidez política e intelectual, digo. Anticampo. Esa cosa antiagro, etc. Pero me pongo en un ganadero. Sí. Entonces, ganadero ultraliberal. Yo soy ultraliberal, entonces sí, la universidad tiene que ser arancelada. Y cuando se rompe la ruta para que tenga que sacar tus vacas, no. Digo, pero yo estoy a favor de que yo pague esa ruta, aunque yo no tenga vacas, obviamente, porque es un tema productivo nacional, pero Martín, porque es un tema de infraestructura, la modificación de esa semilla se hace más eficiente, la modificación de esa semilla que te rinde mucho más y te rinde en sequía y no se te muere la planta en la sequía. La desarrollaron científicos y científicas fueron a la universidad sobre la que vos aportaste. Bueno, entonces a vos no te toca. Cortale. Claro. Me toca, claro. No, pero además, yo en un programa, estábamos acá en un programa que hace poco vi el recorte, fue en Intratables, creo que estaba Marra. Entonces yo le decía, ¿vos sabés que algunos de los países que ustedes levantan como Panamá no tienen ejército? Entonces dicen, bueno, el ejército es carísimo en un sentido tener ejército, pero el ejército lo tenés que tener si sos una nación. Y tenés que tener ejército y tenés que tener un concepto de defensa nacional, del territorio y todo. Sale plata eso. Claro. Ahora, ¿por qué no, ya que querés achicar todo y no te importa nada, y como a vos nadie te va a atacar porque además te llevas bien con Estados Unidos, ¿para qué querés el ejército? Y me dijo, ¿usted quiere cerrar el ejército? No, lo que en tu teoría son ustedes los que lo quieren cerrar. Porque ¿para qué quieren defender? Si no se sabe qué quieren defender. Entonces, si pensás así, bueno, sacás todo el ejército y te arrastra un montón de plata. Bueno, ahí, cuando vino 1999, Lula vino a la Argentina por primera vez. De la Rúa había sido electo presidente y todavía no había asumido. Lula tenía que ir al programa de Grondona en ese momento. Y entonces de la Rúa, electo, mandó a decirle que por favor no hablara de devaluación, porque él iba a sostener la convertibilidad. Pánico. Yo creo que ese pánico es el que ha ido en general a
no hablar en contra del déficit cero, por ejemplo. Entonces nos metieron, lo digo en términos generales, no importa si a nosotros tres sí o no. En general es una especie de fetiche y hay pánico a decir eso, porque entonces quiere decir que si vos hablás a favor del gasto público, sos un fiscalista, socialista, chorro, ladrón, populista, asqueroso, etcétera, etcétera. Ahora, sin crecimiento, olvidémonos de país. Ese es el punto, me parece. Sin crecimiento y eso no y que se reparta más o menos sí, claro. De una manera equitativa. Quedémonos en la batalla cultural. Y vamos a ir al último capítulo del enfrentamiento, por decirlo de alguna manera, de un diálogo muy explícito en un momento determinado entre el presidente y Lali Espósito. Lali Espósito hoy o en estas horas, ¿no? Sí, en las últimas horas, 12 horas, salió la canción, se publicó la canción. La gente dice, vamos a ver la canción, vamos a ver de qué trata, porque justamente ella estuvo en el ojo de la tormenta. Y porque se llama Fanático, además. Te encanta ser como que no tenés idea quién soy. Y sé que tenés un póster mío en tu habitación. Cada vez que salí de noche, escucha mi canción. Ella se la sabe de memoria, eso se llama obsesión. Quiere buscarme, se come mi sobra, lo tengo encima, parece mi sombra. Es mi fanático, me vuelve loca, toda la noche me sueña y se toca. Se compró mi perfume para ponerse en mi olor. Su mayor fantasía es un día sin yo. Si preguntan por mi vídeo, dice que no lo vio. Se pone disciplina para entrar en calor. Quiere buscarme, se come mi sobra, lo tengo encima, parece mi sombra. Es mi fanático, me vuelve loca, toda la Bien, ahí estábamos compartiendo y seguimos compartiendo tramos del videoclip de Lali Espósito con algunas referencias. El muchacho que tenía la campera y las patillas, alguno más, más joven Hay y algunos que moderno son que fumaba. explícitos y otros que son como hay que ir, cada vez que miras vas descubriendo alguna Va descubriendo cosita. cositas. Sí. Acá tengo una frasecita, por ejemplo. A ver. Yo entiendo qué te pasa si sos tan solo un niño. No lo voy a cantar yo y además no vas a ir como Lali. Sí. Aunque te hagas el malo, te está faltando cariño. Bueno, Me parece que hay una biografía ahí, ¿no? Está muy Biografía bien. no autorizada de... Pónganlo. Ahora, ¿cómo arrancó todo esto, Fer, no? Es interesante repasar. A ver, ¿cómo arrancó la pelea? Porque, a ver, lo divertido es esto. ¿Qué pasa? Esto no lo grabaron la semana pasada. No, claro. Y cuando yo creo que hace rato, hace unos días, empezaron a perderle un poco el respeto a esta onda de, che, no hagas ninguna comentario crítico porque el gobierno te tira el trolaje. Ese es un dato y todo interesante, eso. Eso empezó a cambiar, me parece, ya se le empezó a perder el respeto. Bueno, después encima aparecieron datos que confirman que la Argentina está muy mal y que además el estar mal empieza a pegar en el humor de la gente. Sí. Entonces me parece, y esto lo venía preparando, esto no se hace en 15 minutos. No, claro. Entonces ella Mucho venía menos. con un encargue que decía, bueno, a ver quién se anima. Y bueno, se ve que las morochas, porque la vez pasada fue que le dijo bobo a Caputo Cristina, Sí. me parece que ya empezaron las morochas, sobre todo, a Milei le gustan las rubias, claramente, porque Milei y Fátima, por lo menos No sé me si... detuve en ese dato. ¿No? En ese ¿Y detalle. Yuyito qué? Está bien, ahora que lo decís, sí, lo Yuyito. pienso. Pero Bueno, no, por no, eso, no lo pero había- las no lo había morochas se pensado. ve que en las mujeres está perdiendo más rápido el apoyo que en los varones. A ver, Y o las mujeres tienen un poquito más de coraje y de otras cosas Sí. que los varones también. A ver, vamos a remontarnos a resultado de las PASO. 13 de agosto, después de las PASO, donde Javier Milei hace una muy buena elección primaria, y allí Lali Espósito publica lo que vamos a ver a continuación. Qué peligroso, qué triste. Claro, la referencia era directa respecto a la posibilidad concreta
de lo que Javier pasó. Milei ganara La vio presidencia. venir. Bueno, Ganó. sí. De lo que pasó, de que iba a ganar. Bueno. Sus precauciones estaban, su sentido... Igual, tampoco es tan de agresivo cuidado lo que estaba bien. dijo, me parece muy claro. Tranquilamente, otro le dice, mira, quizá no me conoces, pero yo voy a traer la solución de la Argentina, qué sé yo. Muchas Sí. veces hay varios políticos que yo he visto que les han tirado algo y después terminaron... También esa era una respuesta Ana Más Ferreira posible. terminó, ¿te acordás con uno del MAS? Con uno de los... No me acuerdo de Sí, eso. sí, le dijo si iban a encontrar con uno que es medio tanguero, que es de Avellaneda, creo que es. Como que iban a conocerse Y se conocieron, charlaron y tuvieron... Bueno, después Ana Más siguió pensando lo mismo, el tipo siguió pensando Pero lo mismo. también podría haber dicho, por ejemplo, vamos a ver la respuesta del entonces candidato a la presidencia con buenos resultados en las PASO, Javier Milei, pero perfectamente podría haber dicho, me apena el prejuicio, ojalá me conozca un poco mejor y me dé la oportunidad. No, de ahí dijo, bueno, A acá ver. tengo un ID. A ver cómo contesta Milei a esto, dale. La lidepósito. Pero ¿es ella el objeto del...? No. No, es lo que representa. Pero Es entendés decir, que la proporcionalidad es un presidente peleándose con una chica. Bueno, pero es alguien que decidió jugar políticamente, decidió ensuciar y decidió utilizar su popularidad para mentirle a la gente. Porque básicamente la gran mayoría de sus recitales los hizo con el sector público, y eso quiere decir que en una sociedad donde tiene 50% de pobres, 10% de indigentes, 2/3 de los chicos debajo de la línea de la pobreza, digamos, está llevándosela de los contribuyentes. Como nunca se enteró de que hubo inflación, la cantidad de pobres y todo que generó el kirchnerismo. Ah, claro, mientras que le ponían plata para sus recitales no hablaba. Bueno, dice el presidente Javier Milei, en el momento en que dice lo que piensa respecto de lo que puede ser mi presidencia, pierde toda la posibilidad de que yo le conteste amablemente y no la ataque. A partir de ese momento se convierte en una enemiga y merece Sí. todo lo que, Y hay lo que le otra estoy cosa, diciendo. pequeño detalle. La relación de Guillermo Franco con Milei en parte viene del sector empresario, pero en parte de cuando Franco era presidente del Banco Provincia de Buenos Aires con Daniel Scioli gobernador, y lo contrataba a Milei. Y Milei, punto uno. Punto dos, Milei fue lobista. En general los lobistas influyen sobre el Estado para que haga buenos negocios y a veces no tan buenos negocios, pero básicamente para que hagan buenos negocios los intereses privados. Además, a ver, si hay alguien que se convirtió en estrella trabajando en canales de televisión abierta y privados, es Lali Espósito. Lali Espósito no ha trabajado mucho lo han contratado como contratan a cualquier otro que le guste o no le guste a Milei. Pero es una barbaridad lo que está diciendo, porque cuando la contrataron, él todo lo hacía para pegarle inclusive a Yarlora, que ahora le regala ponchitos, le regala cosas. No, la verdad, regalar un poncho encima en pleno un incendio, que es lo menos que querés ponerte un poncho en un incendio, ¿no? Bueno, La un imagen me parece que tendrían... Bueno, pero era con un acto relacionado a Cosquín. Sí. Entonces, la verdad, vamos a seguir con este tema. Quiero contar esto. Esta semana salió una noticia en los medios que yo dije, che, ¿cómo hablan tan directamente de La Plata? ¿Qué salió? ¿Cuánto está recaudando por cada fecha Florencia Bertotti y cuánto le toca a Cris Morena? ¿Cuánto recauda el Movistar Arena por cada fecha donde hace muchos temas de Floricienta Florencia Bertotti? ¿Cuánto recauda? No fue de mi interés. El número dato. es simple, a ver, es interesante, le voy a decir, la cifra es interesante. Son 10.000 entradas a 40.000 pesos. Recauda 400 millones de pesos por show. Sí. ¿Es plata? Sí, claro. Bueno, si lo pasa a dólares, da... 300 y pico de miles de dólares, ¿no? Claro, 300 y pico de mil Pero ¿y dólares. cuál es el problema? Nada, lo que digo es, si vos vas a hacer, tenés que mover todo Cosquín. Sí. No es que estás poniendo a Lali Espósito todos los días. Sí. El show de Florencia Bertotti, un Movistar Arena, si viene una estrella como estrellas internacionales, porque ella está viajando por todos lados, hay precios que son internacionales, no que le ponen la plata a ella. Y si deciden hacer un gran show para hacer el arranque y convocar un montón de gente, y eso les resulta negocio,
están los precios que es lo que valen estos shows. Es una estrella internacional, entonces no entiendo. Justo esta semana se hablaba de eso, digo, che, cada show 400. A ver, mira, Fer Ferolini menciona a Cosquín y Lali Espósito estuvo actuando en Cosquín y hizo referencia a toda esta agresión del presidente Javier Milei. Escucha. Pero voy a decir algo lo más importante de todo, creo, por lo menos para mí, que es esto que somos nosotros, esta fiesta que somos los argentinos, esta unión que genera el arte, la música, la cultura, nadie nos lo va a sacar jamás. Esto depende de nosotros, de quienes estamos acá arriba, con ciertas responsabilidades y mucho amor, y de ustedes también, de acompañar y de defender. Esta canción es para los mentirosos, los giles, las malas personas, las personas que no valoran, los antipatria y todos. Esta canción se llama ¿Qué hay hoy? Te presento superándome casado, enrollados todo el día y sentado, que si fumo, que si vivo, que si vivo, que si bebo, que si vivo del Estado. Vivo del Estado, ahí lo mandó. Sí. Esto estamos hablando, no estamos hablando del Cosquín tradicional, del folclore de la Plaza Próspero Morina. Estamos hablando del Cosquín Rock, que entran cientos de miles de personas. Fer, a poco tiempo de asumido Milei es esto, ¿no? Sí, es en el verano. Había que bancarse eso también. Bueno, esta se banca. Mucho coraje, pero siempre ha sido brava. Eso, digo, en algunas manifestaciones había carteles. En algún momento fue bien restivo. Hizo una foto de una piba que tenía un cartel individual que decía yo banco a Lali. A partir de estas actitudes. Bueno, me quedo con esto que mencionaba Fer Ferolini de arranque. Saber si ahora quizá hay mayor impulso para manifestarse no contra Javier Milei, contra las políticas de Javier Milei, opinar sobre las políticas de Javier Milei, que es lo que le valió a Lali Espósito una ofensa muy fuerte, ni más ni menos que lo que Luis Majul decía, ¿no? Pasó Majul y dijo, Milei me parece mucho lo que está haciendo. Usted es presidente y está señalando a un artista por lo que piensa. En estos tiempos ya las cosas son distintas. Volvemos a lo de Gira Birkel y a las encuestadoras. Parece haber un punto de inflexión. Lo que no quiere decir que el gobierno entre en una situación de derrota en la consulta popular. No, para nada. Quizá tiene que ver con que cambió un poco el humor social y que las políticas de Javier Milei vayan teniendo otra recepción. En ese momento eso no pasaba. Por eso el coraje de Lali Espósito en ese momento. Interesante. Alrededor de todo esto, ¿qué significa la cultura? ¿Y por qué eventualmente un gobierno, este o cualquier otro, decide pelearse con quienes son trabajadores y trabajadoras de la cultura y construyen la identidad cultural de un país? Escuchen esta reflexión interesante de Pompeyo Audibert, hace poquito una radio colega. Todos los ataques que hay hacia la cultura, de algún modo tiene que ver con que nos han identificado como una zona de unidad y de identidad esencial. Porque la cultura, en el fondo, lo que tramita es la naturaleza poética del ser, esa cuestión más conectiva y colectiva. Y eso es peligroso para el poder y para todas sus tendencias unidimensionales y compulsivas y epilépticas. Entonces creo que es un ataque que nos corresponde en relación al poder que está en curso y que por otro lado nos fortalece, porque la desfinanciación, todo eso que están queriendo, con lo que nos quieren castigar de algún modo, excita nuestra unidad y nuestra potencia. Interesante lo que dice Pompeyo Audibert, ¿no? Nos atacan a la cultura, nunca la han destruido, no se la puede destruir. Mencionaba teatro abierto y tantas experiencias de resistencia dentro de la cultura, a través de la cultura, y que termina fortaleciendo a trabajadores y trabajadoras de la cultura en un momento determinado, pero a la cultura y a la acción cultural en términos generales. Si no vieron Habitación Macbeth, se están perdiendo de algo, sépanlo. Tienen tiempo, está en cartel, por otro lado. Bueno, yo te iba a decir, perdóname, Pablo, sí. Te iba a mencionar eso, porque si hay alguien que entiende del poder, de la violencia, de los celos, de la envidia, después de haber estudiado Shakespeare, es Audibert, que escribió Habitación Macbeth. Así es. Escribió La hizo solo, es una maravilla eso. Es una maravilla, si hay alguien que entiende de sentimientos humanos y políticos es este hombre. Así es. Bueno, le decíamos 100 programas de QR, no es una cuestión autorreferencial. La verdad, fuera este equipo, fuera otro, la idea siempre es tratar, insisto, de recuperar el diálogo, de recuperar la reflexión, la idea, el argumento. Tenemos felicidad, estamos muy, muy contentos por eso.
Y elegimos una manera muy particular de repasar momentos de estos 100 programas. Porque, ¿qué significa repasar programas o 100 programas en estos contextos? Bueno, es una manera de narrar lo que nos pasó, es decir, es una manera de volver a ver qué es lo que nos pasó en este tiempo, en 100 programas, con dos cosas muy distintivas de QR. Las voces, para escuchar las ideas, y nuestras portadas. Gran trabajo creativo, profundamente político, las portadas que nos acompañaron en estos días. Así las compartimos y así arrancaba QR. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a QR. Muy buenas noches. La soja es peronista. Cada vez que asume el gobierno peronista, el precio internacional vuela. Esa suerte han tenido. Milei, como fenómeno de atracción, te diría, hasta internacional, y de un gobierno casi desastroso. En términos económicos es terraplanista, o sea, no conoce concretamente cómo funcionan las variables de la economía argentina. A mí me da vergüenza lo que pasó. Algunos fueron a buscar un beneficio personal a costa de los jubilados. Los Mileis de la vida pasan, pero las instituciones es lo que nosotros tenemos que preservar. Pobres tipos, ¿sabe lo que debe ser hacer el muñeco de torta del poder, hacer tan sumiso, ser tan alcahuete, pensando que los poderosos lo valoran? ¿Qué pibe va a tener ganas de ir de voluntario a un comedor si se va a comer el garrón de por ahí salir en el diario porque un imbécil como Petovelo, que tiene sueldo de ministra, celular de ministra, custodio de ministra, auto de ministra, pero no cumple los deberes de ministra? Bueno, y nos quedamos con la portada del Beto, porque seguramente es la historia que se nos vendrá la semana que viene. Lo de la soja es peronista de Poltroni fue apoteótico. La pasamos muy bien esa noche, intercambiando ideas con el senador Poltroni. Bueno, entre varias voces. A ver, elegimos algunas portadas para detenernos algunos minutos y también hacer, viernes viene bien, un repaso de cosas que pasaron pero que quedaron de alguna manera. Miren, vamos a compartir algunas. Y por supuesto está Martín y Fernando, por si algo se nos escapa. Estamos con la fecha también, 21 de mayo, espejito, espejito. ¿Por qué nos habíamos detenido en esto? Porque hay una importancia muy especial de Javier Milei respecto de lo que él significa como marca Milei en términos internacionales. Es decir, él es algo que nunca le pasó a la Argentina, que nunca le pasó al mundo. Es la primera vez que un anarco libertario, etcétera, etcétera, con el ajuste más brutal de toda la historia del planeta, y hay en esa construcción de lo personal una manera de entender la política por parte de quien es presidente de la Argentina, electo, por supuesto, por mayoría de argentinos y argentinas, ¿no? 21 de mayo, ¿qué más? 5 de junio, acá también hay algo que llegó para quedarse y que seguramente va a atravesar todo el gobierno de Javier Milei. Es la definición de déficit cero, no hay plata, no se gasta. Las ratas que representan al Congreso Nacional, que también son representantes elegidos democráticamente, electos democráticamente. Y bueno, por supuesto, la motosierra. Y nosotros, después del debate de la ley bases, tuvimos nuestra propia versión. Porque nos dio la sensación que, bueno, plata finalmente todavía, dólares no llegaron, que la motosierra sufrió un poquito, estaba media rota, y que el León estaba un poco herido, porque la política le dio también una lección. ¿Cómo? La otra. ¿Esta? ¿De cuándo será esta imagen? Porque es premonitorio, eso yo relaciono esto con lo que decía Jorge Asís, que hablaba antes. Sí. Y decía que era un gobierno casi desastroso. ¿Pensará lo mismo hoy? Bueno, es del 5 de junio esta imagen, pero todavía está en esta batalla, ¿no? ¿Pensará que es casi desastroso? ¿Le pondrá el casi Jorge Asís hoy o no? Se lo vamos a preguntar un día. Y es una buena pregunta. Y que también habla de los representantes del Congreso, ¿no? A mí me gustaba mucho Radicales Libres, ¿se acuerdan? También otra muy interesante portada, porque habla de cómo la política en general enfrenta esa decisión de Javier Milei de darle la espalda al Congreso y avanzar por sobre uno de los poderes del Estado. Carlos Heller dice algo muy interesante, recuerda algo muy interesante. El poder del Estado, de los tres poderes, el esencial de la democracia es el Congreso. Porque poder ejecutivo en dictaduras o en gobiernos autoritarios los hay. Porque poder judicial también. Pero Congreso no. El Congreso es lo que se aparta a la hora de los gobiernos
autoritarios o no democráticos. Vamos a la próxima. 24 de junio. Esta es mi preferida. Esta es mi portada preferida. Me parece que esta pinta de cuerpo entero la misión de Javier Milei. El topo infiltrado. Por detrás, la imagen de Javier Milei agazapado, jugando al Jenga con el Estado, es decir, sacando las piezas del Estado en cuya estructura, que podemos discutir si era muy grande, si podía tener otro tamaño, si estaba dimensionada mal o bien, si puede ser más eficiente, pero que si vos lo retirás, si vos lo tumbás, lo que se cae es todo lo que está sostenido. ¿Y qué está sostenido? ¿Privilegios? Y no, está la manera de administrar, por ejemplo, la vida económica y financiera, están los servicios de transporte, los servicios en general, está la escuela, está la salud, está la alimentación. El Estado es fundamental en el modo en que un país hace funcionar cada una de esas cosas que representan derechos esenciales de la población. Esta portada para mí es la portada esencia del desafío que le imprime a una sociedad el gobierno de Javier Milei. Estoy 24 extrañando de junio, a Sofovich, mirando eso. ¿Cómo? Estoy extrañando a Sofovich ya. Sí, está bien. Porque no quería perder al Jenga. Me parece que puede ser. Javier quiere que perdamos. Javier Milei. ¿Qué más? Nos vamos al 22 de julio. Esta también es muy emblemática, ¿no? Y hoy tuvo un episodio muy importante. ¿Se acuerdan? El jamoncito del medio en la entrevista que dio, creo que la única, Victoria Villarruel. Con Victoria Villarruel, Masterchef, especial de jamón. El jamoncito es el presidente de la Nación. Insisto, en un rato vamos a repasar lo que hoy posteó Victoria Villarruel respecto del tema Malvinas. Ya vamos a ir a eso. Bueno, 6 de agosto, Maximus Adjustus. Y ahí está, la República Argentina, ajustadas por los leones a más no poder. También una portada que pinta el momento. ¿Qué más? Femicidio. Pimecidio, disculpen ustedes. Tiene que ver con las consecuencias en las pequeñas y medianas empresas, las que más empleo generan, las que más venden a los países, por ejemplo a Brasil, las que más exportan, y lo que está ocurriendo con las pymes. La caída en la actividad, lo poco que venden, la caída en el consumo y eventualmente el crecimiento del empleo y el impacto en lo que demanda también el consumo de una sociedad. ¿Qué más? 22 de agosto, cara de póker. El regreso a la escena, ¿se acuerdan? El regreso a la escena de Mauricio Macri. Y todo lo que significa en la negociación de poder con el gobierno de Javier Milei, una partida que se está desarrollando en este momento, con Santiago Caputo, que siempre tiene cartas escondidas, con el presidente Javier Milei, que también la tiene en su bolsillo, Mauricio Macri, que alguna esconde. ¿Macri está bien en la mesa? ¿Cómo? ¿Macri está bien en la mesa o está más en esa mesa Patricia Bullrich? Y Macri entra, sale. A mí me da la sensación que es Macri, el que está en esta mesa. Pero es una buena pregunta, es una buena observación, noticia en desarrollo, podríamos decir. Esta partida se está jugando. ¿Qué más? Y esta es la última por hoy. Estamos repasando las portadas de los 100 programas en las que quisimos detenernos porque de alguna manera reflejan nuestros 100 programas del 30 de agosto. La primera represión a jubilados y jubiladas frente al Congreso, después de haber quitado medicamentos, modificado los vademecum, quitado medicamentos de lo que el PAMI ofrece, de los descuentos del PAMI, Reprimex comprimidos, y acá vemos gas pimienta, el equivalente a lo que se le impidió ganar a jubilados o sumar a los jubilados, la cachiporra y el escudo policial. Pero esto sí, ahora 100% cobertura garantizada. Esto no le va a faltar a jubilados, a jubiladas, toda una definición del gobierno. Y le vamos a dar pase a nuestra charla con Valeria Di Croce, insisto, especialista en comunicación política, que escribió un libro, se llama El Arca de Milei, que perfectamente podría ser una portada de QR. Esta es la portada del libro El Arca de Milei de Valeria Di Croce. Prestenle atención, tiene enorme cantidad de detalles. Viva la libertad, carajo. Bueno, los perros de Milei, que han sido una cuestión política, evidentemente. Allí las ratas en el Congreso. Y bueno, este detalle es extraordinario. Hay sapo también, ¿no? Dentro de las propias ratas. Algunas de esas ratas convertidas en héroes. Bueno, hay dinosaurios con pañuelo celeste. Y allí está la vicepresidenta. Hay hienas
Está la bandera de la ultraderecha y arriba a la derecha. Bandera que viene de la historia de Estados Unidos, pero que es usada por la ultraderecha de todo el mundo hoy. Bueno, amarilla. Muy bien. Y Arriba, el águila. en popa. Allí hay algunos gorilas también con algunas gorras. Está el león, pero también está el pato, o la pata, podríamos decir. Conan mira desde el cielo. Bueno, muchos elementos muy interesantes. Valeria Di Croce trabajó, vamos a charlarlo con ella, de todo el esquema de trabajo en las redes sociales y esos usuarios, troles, que efectivamente le dan una corporalidad muy importante a la narrativa, a la manera de hacer política de Javier Milei. Vamos a la mesa y saludamos a Valeria. ¿Qué haces, Vale? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muchas gracias por haber venido. No, gracias por la invitación. A ver, ya nos vamos a detener en cosas muy puntuales de estos días. Elon Musk, Brasil, lo que está Fernando Cerimedo, nombres propios. Pero ¿qué te llevó a escribir este libro? ¿Qué te motivó a escribir este libro? Recién Martín decía la bandera norteamericana, ¿no? Un poco la del alt-right norteamericano, sí, que usan los libertarios, exacto, que dicen no me pisen, que viene de la historia, es muy antigua la historia. Y esa bandera apareció en las marchas del anticuarentena del 2020 y que uno por ahí veía reflejada en la televisión y en los móviles televisivos simplificadas como marchas que se oponían al aislamiento social preventivo y obligatorio. Y de repente ver a jóvenes con esa bandera y con otros símbolos que un poco están reflejados en la tapa, en la ilustración de Tomás García, que es un artista que trabaja con inteligencia artificial, que también tenía que ver con disputar lo simbólico, ¿no? Vos preguntabas hace un ratito lo de la cultura y sí, por qué atacan la cultura. Yo creo que es porque es un espacio de encuentro. Y un poco todos estos proyectos, en ese momento, incluso en la cuarentena, que yo llamo el shock pandémico, porque se modificaron las relaciones interpersonales, sociales, la forma en que nos vinculamos entre todos y todas. Y un poco la cultura es ese espacio de encuentro. Y en los 90 pasó también, con los proyectos neoliberales suele suceder que lo que no quieren es que uno se encuentre con el que puede llegar a pensar un poco parecido a uno. Entonces el shock y permanentemente el caos va en contra de ese lugar de encuentro que puede ser un recital, una presentación de un libro, juntarse en los centros culturales. Y en ese momento, cuando vi esa bandera y otros símbolos del alt-right norteamericano, recordé que en el 2008 la crisis económica profundizó la desigualdad y generó lo que conocemos hoy como el alt-right norteamericano, pero que empieza en esos foros como 4Change, como Reddit, que eran lugares en donde la derecha norteamericana, incluso desilusionada con los republicanos, porque en ese momento recordemos que aparece el Tea Party, el Tea Party, claro, es la que va a dar lugar después, muchos años después, a la figura de Donald Trump. Y me parecía que la situación económica entre el 2015 y el 2019, lo que yo en el libro llamo el shock económico, que tiene como hito el regreso al Fondo Monetario Internacional, era un principio de disolución en ese sentido. Digo, para mí hay 3 shocks que generan la presidencia de Milei, o sea, ese iceberg que se va construyendo, sí, que es el shock económico, con el hito del FMI y la profundización de la desigualdad que genera más violencia, digo, es un punto de partida. El shock pandémico y el shock político, que tiene como hito el intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación en ese momento, el 1 de septiembre del 2022. ¿Y el arca aparece para sumar a quién o para subir a quién? Y el arca, en términos simbólicos, claro, tenía para mí un significado, primero por la propia narrativa, digo, el lenguaje que utiliza Javier Milei, que va sumando, que no lo tiene desde el principio, digo, él va acumulando como si fueran capas de la cebolla. Si uno lo mira desde 2015 y su primera aparición televisiva con Mariano Grondona, era un liberal económico cuyo discurso estaba reducido a lo económico. Él no tenía en ese momento expresiones sobre la batalla cultural. Recién en el 2018 se va a expresar sobre la interrupción voluntaria del embarazo en una charla televisiva que tiene, donde se cruza en un programa que conducía en ese momento Luis Novarecio, pero son 3 años en donde él exclusivamente, junto con otro grupo de liberales económicos, entre los que está Adorni, Reidel, quien hoy conduce el Consejo Económico de la Presidencia, donde sí, también estaba Venegas Lynch, donde aparece su amigo Giacomini. Él iba a los programas de televisión esos primeros años a hablar de lo que consideraba un mal gobierno. De hecho, en 2018 dice que el gobierno de Cambiemos es el peor gobierno de la historia, en diciembre del 2018, y en ese año se produce un encuentro en la City, en la discoteca, también muy 90, digo, en lo simbólico, donde este grupo de economistas liberales van a llevar como consigna a Esper presidente para el 2019. O sea, en ese momento la candidatura política y quien ocupaba ese rol
era José Luis Esper. Y proponían como senador a López Murphy, con quien después, digo, se pelea con los dos, ¿no? Se pelea con Esper, se pelea... Valeria, ¿cuándo se da el salto entre el ultraliberalismo económico y la ultraderecha política? Digamos, vamos a ponerle dos categorías, elegí las que quieras, pero como forma de entendernos. ¿Del salto de una cosa a la otra o la suma de las dos se da cuándo y por qué? Para mí hay un dato que yo siempre trato de que dimensionemos, que es 2019, la candidatura presidencial de Esper y la candidatura presidencial también de otro personaje que es Gómez Centurión, que llevaba como consigna Dios, Patria y Familia. O sea, ahí veíamos como esas consignas de la batalla cultural estaban en la figura de Gómez Centurión, quien junto a Cynthia Houghton habían hecho un frente muy enojados por el debate del 2018 de la interrupción voluntaria del embarazo. Y por otro lado teníamos a Esper y entre las dos expresiones sumaban 5,5 puntos en una elección muy polarizada. Claro. En ese momento Milei saca un libro que se llama Libertad, 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 que es el último libro que escribe junto con Giacomini. Y en el prólogo de ese libro él habla ya de batalla cultural. Y él dice que él asume la batalla cultural, pero marca muy tajantemente que no es él quien está dado para encarar la batalla política. Porque no hay todavía una demanda, siempre en términos de mercado, ¿no? Para esa oferta, que es el liberalismo. Todavía no está preparada la sociedad para esto que estoy ofreciendo. Y que él se va a encaminar, dice, para construir que esa demanda comience a existir. Él, en persona, ha dicho que en 2019, cuando triunfa al frente de todos, él entiende que es momento de pegar el salto a la política. Y escribe su libro Pandemonics, que es un libro que habla de la pandemia, que ya en su tapa tiene también expresiones del alt-right norteamericano, y comienza ahí sí ya a tener expresiones vinculadas a lo ideológico más de la batalla cultural, y se acerca mucho a la figura de Nicolás Márquez y de Agustín Laje, que propone en su libro Batalla Cultural esta unidad de esta nueva derecha, que él sintetiza entre patriotas, conservadores y liberales, y él aclara, liberales no estatistas, ¿no? Él va a decir, libertarios no estatistas, en esta disyuntiva que a veces tenemos en analizar y decir, bueno, pero no es liberal. No es un liberal clásico. Digo, Ahora, en ese comienzo, desde lo que te pregunta Martín, ¿cuánto de intuición y reflejo inmediato, cuánto de planificación de lo que se estaba construyendo y hacia dónde se perfilaba? Yo, a lo largo de esos 10 años que analizo de él, lo que veo es que él va sumando lo que, en términos coloquiales podríamos decir, lo que le garpa, ¿no? Digo, él es una figura de la patria panelista, digo, que empieza a crecer a partir de esa irrupción televisiva, que, insisto, es diferente a la que tiene en su primer programa con Mariano Grondona, mucho más tímido, introvertido, hablando solo de economía. Y él es como si fuera abriendo puertas y se van corriendo las fronteras de lo que se puede decir, de lo que se puede hacer, de cuánto de lo que él hace garpa. De hecho, hay... O sea, él como ariete de cosas que ya se estaban permitiendo, digamos. Sí, y va avanzando. ¿Y es él o es un, sin ser conspirativo, pero tampoco tonto, inocente? ¿Es él o hay un aparato ahí atrás? Yo creo que hay Disculpame, vos nombraste dos personas, Agustín Laje, Nicolás Márquez, que son dos ensayistas. Cuando yo escuché el discurso de Milei en Naciones Unidas estos días, dije, uno de los dos lo escribió. No sé si lo escribió, pero me dio esa sensación. Digo, hay mucha idea elaborada ahí. Yo creo que se construyen espejos. Yo creo que hay un modelo, incluso si uno va viendo la evolución de ese alt-right norteamericano hasta la llegada de Donald Trump, lo que va viendo es una construcción en espejo. Que hay intelectuales como Laje y Márquez, que en el alt-right norteamericano también existen, que hay un ecosistema mediático digital similar al que se construye de repente con los streamers, con algunos tuiteros, con algunos programas y también con algunos grandes sistemas que se proponen, como es el grupo Numen de Fernando Cerimedo. Pues Cerimedo no es la derecha diario. Es un grupo que tiene publicidad, comunicación, marketing, una academia de formación digital, tiene alianzas estratégicas con empresas del capitalismo de plataformas. Entonces, lo que yo veo sí es un modelo que encuentra en figuras como la de Milei aquello que quiere expresar, digo, un Estado mínimo, la destrucción del Estado, para crecer Es decir, ahí sí había una orgánica que encuentra a Milei, que estaba haciendo su recorrido, empujando los límites, y ese es, quizá, respondiendo a la pregunta de Martín, ese es el encuentro que termina imaginando posiblemente la realidad que tenemos hoy. Sí, incluso yo creo que esté o no Milei, son formas de hacer política que llegaron para quedarse.
Digo, a mí me interesaba, de hecho el libro, yo siempre... ¿Son formas de hacer política o ideologías? Y un poco es una ideología ¿Cuánto? detrás de Pero una hay forma de hacer política. Hay una praxis de Claro, la por eso, política claro. muy Sí, sí, eficaz. Sí, muy sí, eficaz. sí, funciona. Digo, no es algo propio nuestro, a mí por eso me cuesta, y el libro un poco discute con esa idea. No es un libro sobre Milei, sino sobre un movimiento que se da por fuera de la Argentina, pero que está vinculado a un proceso de una economía que ya no responde. Digo, yo siempre digo, en el 2012 ya se discutía el anarcocapitalismo. Digo, no es una novedad. Después de la crisis del 2008. Que vos mencionaste a Cynthia Houghton y a Gómez Centurión. Me parece que el concepto de la derecha tradicional de Dios, familia y propiedad está bastante lejos. Milei, digo, a gran parte de ese universo no lo termina conformando. Es decir, no... vos podés decir, bueno, no, el Papa les podrá parecer demasiado moderno o con líneas que no le gustan, pero de ahí a que el presidente esté por convertirse al judaísmo, ya dentro de ese concepto tampoco hay cosas que hacen ruido, ¿se entiende? Sí, claro, por eso Porque aparecen es un tipo- situaciones como la de hoy Lo de Malvinas, Victoria Villarroel. lo de Malvinas, Digo, Victoria Villarroel lo dijo, yo no soy liberal, yo soy conservadora, yo soy patriota. Dice, ella se ubica. Por eso a mí siempre me parece importante el momento en donde presentan el libro de la batalla cultural Laje Márquez y el Milei ya diputado. O sea, porque en ese momento Milei ya era diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. En ese momento Laje es muy claro, muestra quiénes son los símbolos de esta nueva derecha, a Trump, a Kast, lo muestra Bolsonaro, muestra también referentes en Europa, como es Abascal. Digo, él plantea eso y él lo que dice es, ojo, que para esta nueva derecha lo que se necesita es articular esto que es diferente. Él reconoce una diferencia en esos tres grupos y por eso estas tensiones, digo, no es lo mismo Nicolás Márquez que un pibe liberal. Digo, eso aparece, por eso el votante de Milei es heterogéneo y hay que siempre recordar que Milei saca tanto en las PASO como en las generales 30%, de ahí no y pudo ese subir ni un voto 26 más, no, incluye también una cuota de antiperonismo, que por ahí no aparece en el que se dice conservador, que puede ser un peronista de derecha. Digo, es muy heterogéneo el votante de Milei. Creer que es una derecha homogénea... No, y que estuvo pensado, no. A veces las cosas se dan de una manera que uno dice... puede tener una propuesta o decir, bueno, voy por acá, voy por allá, pero después se terminó juntando gente. Es decir, que Scioli termina atrás de Milei. Hace 6 meses yo te digo, bueno... Pero, eso no fue lo determinante para que Milei... No, pero por eso. Más bien, lo determinante... Empieza, digo, lo eso determinante es fue interesante. Digo, Milei empieza su cercanía a la política con Scioli. Entonces a mí tampoco me sorprende que Scioli termine con Milei. Sí, lo que decíamos antes, Scioli y Franco es eso. Pero está bien, pero una cosa es desde que terminen todos juntos y haciendo negocio como terminan los políticos hoy saltando de un lado al otro, bueno, Pichetto terminó con... Hay un proceso parecido en la Argentina, sí, que es el menemismo, cuando uno ve cómo la UCD termina siendo partícipe del primer gobierno, sobre todo de Menem, y cómo eso se absorbe. Digo, la UCD después de ese momento, como partido, recordemos que tenía, si yo no recuerdo mal, Martín, vos por ahí te acordás, 8 diputados. Sí. Entonces, Sí, era un aliado tenía estratégico un importante. 10-15% de la... Entonces, cuando uno ve el Y a Soberano era un 17%, símbolo. exacto, cuando uno ve el 17% de los votos que saca Milei en la capital federal, era una advertencia y era un escenario en términos de alianzas, de esos liberales que aparecían de nuevo y del menemismo renovado, que son los mismos, pero aparecía como ya un poquito a la distancia y con un padrón electoral que tiene casi el 50% de jóvenes. Para quienes no están cercana a la experiencia del neoliberalismo, del menemismo. Pero hay, Santiago Bría, que es el videasta de Milei, es nieto de quien fue candidato a vicepresidente por los liberales en la primera elección después del retorno de la democracia. Entonces lo que uno ve es que hay un montón de actores que tal vez estaban relegados de la política, pero que fueron esperando su momento y que Milei les dio la oportunidad. Digo, esa imagen que mostraba Pablo al comienzo tenía un poco que ver con eso. Digo, no hay ahí homogeneidad. Sí, pero, a ver, yo lo que me parece es cuando uno, yo particularmente pensaba que Milei finalmente no podía ganar. Bueno, la sequía creo que el nivel de peso que tuvo
podía hacer dudar. Pero lo que sí creía es que no podía ganar por la simple razón de que cada vez que se votaba con toda esta gente, como me está diciendo, en cada provincia, en cada municipio, cuando él no estaba no era el candidato, no lo votaban. Es decir, que la gente no estaba votando una corriente, estaba votando una persona, un personaje que es estrambótico y que sigue siendo estrambótico y que sale para un lado y para el otro. Entonces, ahora intentan desde ese triunfo armar una estructura abajo, pero no es que la estructura lo consolidó a él. ¿Se entiende? Más allá... Pero para mí está diciendo, lo que nos está contando a partir de este trabajo es lo contrario. Que había una estructura que fue encontrando, que fue yo tocando... Creo, está bien, no se lo había contestado vos. Que no sé, tenemos que hablar. Yo creo que, por eso, yo creo que no es del todo demostrable. Tiro de la piola de un nombre. Argentino, Cerimedo, pero puedo tirar de la piola de otros. Vox, dijiste. Vos dijiste Abascal, que es Vox. Y dijiste Trump y el alt-right, o sea, la ultra norteamericana. Exacto. O el Tea Party, digo. Que tensa los límites partidarios, Bien. digo, porque eso claro, es un fenómeno global. Ver, ¿cuánto, hipótesis o con información, digo, no es hipótesis? Chabad Lubavitch, ultraderecha, ultraortodoxa, judía. Opus Dei, ultraderecha, ultraortodoxa, católica. Y la ultraderecha también de los evangélicos, porque es mentira que todos los evangélicos votan a Milei, como es mentira que todos hayan votado a Bolsonaro. Eso es verso. No, antes votaron a Lula. No es así. Antes habían votado a Lula. Sí, claro. La última vez también una parte votó a Lula, porque si no Lula perdía. ¿Cuánto pesa eso y cuánto pesa, no sé, hay corrientes de fondos en lo que vos decís también? Sí. Porque para manejar redes a nivel alto hace falta guita. No, sí, salvo que seas claramente. Lali Espósito. Si no sos Lali Espósito, que no necesita guita. Y no tenés tipo un fandom como el de Lali, además. Claro. A ver, yo siempre, nobleza dolida, yo no soy analista política, entonces digo, no puedo hacer un pronóstico sobre por qué la gente votó como votó y tomó las decisiones que tomó y por qué, digo, sí, yendo a los datos, él saca el 30% y después suma un 26%. Esa mínima cuestión, que es la relación que él establece con Patricia Bullrich, tiene un anclaje en febrero del 2021. Milei hizo todo lo posible, hay un abrazo en Plaza de Mayo que los medios reflejaron, porque se acuerdan que estaban colgadas las bolsas mortuorias. Sí. Bueno, ese mismo día, en el centro de Plaza de Mayo, hubo un encuentro entre Patricia Bullrich y Javier Milei. Javier Milei insistió mucho en ir juntos y en tensar a que los halcones del PRO jugaran con él, por de hecho, fuera uno de los Juntos datos por de el esa Cambio. movilización fue la reunión momentánea, muy planificada, pero fue muy efímera. Exacto. Pero ahí estaba la foto de ese día, ¿no? Una de las fotos de ese Que día. en el medio estaba Hernán Carroll, que era Sí, el así líder es. de Nueva Centroderecha, que fue uno de los promotores de ese momento. Y en ese abrazo, en el rodeo de ese abrazo, había muchos referentes como Álvaro Sicarelli de las movilizaciones del 2012 en contra del gobierno nacional. O sea, había ahí algo que venía de hacía mucho tiempo Yo no atrás. digo que esos personajes no tuvieran esta intención. Lo que digo es que inclusive si vos ves el resultado de la capital, no fue un buen resultado el de la capital, donde están la mayoría de estos personajes para Milei. Es asombroso el resultado de la capital si lo comparás con Córdoba o con Santa Fe. Yo decía al principio lo de capitalismo de plataformas. Para mí, a veces es un error analizar el esquema de trolls o el ecosistema mediático digital, como le llamo yo, que tiene que ver con lo que decía Martín recién. Cuando uno ve lo que sucedió en Estados Unidos, lo que ve es que hay un esquema en redes validado por la Fox. En el caso de Argentina podemos decir, es Cerimedo por un lado, quien ayuda porque pone a disposición Madero Radio para programas como Enroscados o como La Misa, que comienzan ahí, pero que en 2021, pero en el 2017, ese grupo de pibes, que ahora algunos son funcionarios del gobierno, como Juan Pablo Carreira, tenía dos cosas. Un podcast que se llamaba La Hora del Bisonte, porque es la referencia del Al-Ray. Estamos hablando de 2017, todavía era el gobierno de Mauricio Macri. Y hay un grupo de pibes que viajaba a Rosario a ver plenarios de la Escuela Austríaca Económica. Eso no lo vimos. Digo, usando la misma frase que ellos dicen, hay ahí una construcción previa de una militancia que le es leal a Javier Milei, que no quiere decir que todos, o sea, ese es su núcleo duro. Claro, Digo, su núcleo hay una duro sí construcción de existe, núcleo eso sí que duro existe, ahí sí, hubo. que da batalla cultural, que construye esta idea de que no hay alternativa a lo que ellos proponen, que Milei se apoya en eso. O sea, Milei ha sabido apoyarse en viejas estructuras,
en nuevas formas de comunicación, Y que ahí sí hay una estrategia internacional que no es casual. Digo, la CEPAC, que acá se leyó como un encuentro de republicanos, la CEPAC es el lugar en donde personas como Steve Bannon o Roger Stone, que son personas investigadas por la justicia norteamericana, de la misma manera que le pasa a Serimedo en Brasil, por lo que sucedió en la toma del Capitolio. Y uno cuando veía, digo, esa heterogeneidad que había en las afueras del Capitolio y luego adentro, veía esas mismas banderas, que son las que se veían en las marchas del 2020. Entonces uno dice, ¿eso puede construir poder? No, puede construir caos. Y en ese caos Milei crece. Digo, yo creo que lo que nosotros a veces nos cuesta, a quienes hacemos política, a quienes hacemos comunicación, es entender cómo es que no se construye desde la organización, sino desde el propio caos. Y lo que proponen es eso. Valeria, escribiste este libro. Cuando lo publicaste, ¿se te vinieron encima las redes? ¿No? ¿Y por qué crees que no? Porque si me preguntás de todos los estudios que hay respecto de qué es Javier Milei y todo lo que nos estás contando, me parece que es el que más al corazón o mejor desnuda, si vos querés, el proceso. Porque no, yo creo, lo pienso, porque lo pensé mucho cuando el libro salió, Sí. digo, cómo iba a ser la reacción. O sea, publicaste y te esperaste, bueno, por ahí Sí, viene. me atajé. Sí. No, yo creo que tiene que ver con el tono. Me parece que el libro tiene un esfuerzo muy grande por ser un ensayo narrativo, que fue la propuesta de la editorial y del editor, por contarlo. Digo, si vos lo viste, digo, no adjetiva. A mí me parecía interesante entender el proceso de cómo habíamos llegado hasta acá. Poner en valor también que no hay una sola explicación. Digo, hay muchos libros sobre Milei. Unos analizan al personaje, digo, lo psicológico, como puede ser el de Juan. Yo digo, lo he hablado con Juan. Hay libros que dicen que los feminismos nos pasamos 3 pueblos. Yo no creo que pase por ahí la cuestión. Para mí no hay una explicación. Lo que yo siempre digo es esos 3 shocks que yo planteo inicialmente, que son el económico, el pandémico y el político, no están resueltos tampoco. Entonces, hay algo ahí no resuelto que le permite a él crecer, porque el caos y el shock en simultáneo es la forma en la que él hace política. Donald Trump no podría hoy volver a ser candidato si no estaría pasando algo a nivel global, que es que ya no es ni siquiera la discusión. Bueno, en Brasil Bolsonaro pierde por un punto o por un punto y pico. Y si ahora no es candidato, está el candidato a gobernador en San Pablo. Sí. Digo, los personajes que encabezan este tipo de movimientos, que son globales, digo, Roger Stone y Steve Bannon sufren el mismo proceso que está sufriendo el proceso judicial de las milicias digitales en Brasil. Y la figura de Elon Musk, como hablaban ustedes ayer, lo que viene a proponer es un sistema capitalista que para mí está en decadencia, y entonces es como son los anticuerpos de la defensa de ese sistema, en donde su propuesta es producir hasta morir. Y lo que está en discusión es de qué manera queremos habitar el mundo. Digo, mi libro habla un poco sobre eso, no ataca y no personaliza. Digo, a mí me encantaría discutir con Agustín Laje, con Juan Pablo Carreira, porque no los descalifico, no estoy de acuerdo con ellos. Digo, sus formas no me gustan, pero entiendo que representan algo que yo no defendería. Entonces, a veces me parece que ellos nos llevan a ese lugar en donde la discusión... Y es interesante porque el propio Laje dice, yo miraba 678, a mí me gusta Carta Abierta, lo que no me gustaba era lo que decían. Entonces ellos no están discutiendo las formas, están discutiendo ideas. Y a mí me parece que es un desafío. Valeria, la última. Recién, o toda la semana estuvimos hablando de si hay o no un punto de inflexión, de todas las encuestadoras diciendo que algo cambió en la relación de cómo la sociedad observa a Javier Milei. Tiene por delante un veto, una movilización muy importante en la semana. 25 millones de personas pobres, jubilados y jubiladas en la calle y en la Quinta de Olivos un asado. Y el dato de pobreza y coqueteando con la farándula. Con todo lo que aprendiste, ¿qué viene? ¿Cómo te imaginas lo que viene? No para que nos des un pronóstico y nada que se le parezca. Digo, el proceso. El proceso. ¿Cómo te imaginas lo que viene? ¿Más caos para poder seguir construyendo eso o reobservar un poco la escena? Yo creo que el entorno de Milei sigue proponiendo dar batalla cultural en los términos que ellos lo proponen. Para mí las movilizaciones como la de la semana que viene son importantes, no porque sea la semana que viene, sino porque una de las teorías que hay cuando fue la campaña del 2020 de Donald Trump, en un documental que se llama Unfit, que yo recomiendo mucho, que es si está o no apto para gobernar en ese momento Trump,
Lo que se plantea ahí es que la visibilización de lo que está en contra de la crítica, o sea, poder visibilizar la crítica, poder decir esto está mal, salir a la calle como hacen los miércoles los jubilados, tiene que ver con mostrarle, por un lado, al sistema político que no todos piensan como Milei, que es lo que él trata de imponer, esta idea de sometimiento, de extinción del otro que piensa diferente. Entonces, te hace sentir que, bueno, todos piensan como él, no hay alternativa a lo que él propone, y también es un espacio de encuentro. Digo, si la semana que viene docentes, estudiantes universitarios, egresados universitarios se encuentran, también es una manera de decir, che, bueno, no es que todo el mundo piensa como piensa Javier Milei. Frente a eso, la reacción que tenga Milei respondiendo a un dispositivo no va a ser otra que la provocación. Digo, que seguir incrementando la provocación y seguir tapando con noticias falsas o con agresiones la realidad, que es la forma en la que ellos hacen política. Valeria, gracias por haber venido. No, gracias Seguramente a no ustedes será por la la última y seguimos recomendando El Arca de Milei, este trabajo profundo, sumamente interesante, incómodo, de Valeria Di Croce. Gracias nuevamente. Bueno, llegó el momento de ahorrar en combustible, ya lo saben. ¿Sabías que si te pasás a GNC ahorrás miles de pesos por mes? Pensá en gas argentino, pensé en economía y medio ambiente, pasate a GNC. Vamos a ir a nuestra primera tanda. Al regresar vamos a hablar un poco de esto último que charlamos con Valeria. De la movilización del próximo miércoles, movilización universitaria con Piera Fernández, que es la presidenta de la FUBA, para que, bueno, nos vuelva a contar por qué está esta movilización, qué pasó con el ofrecimiento de Javier Milei o del gobierno de Milei a docentes universitarios y qué se puede esperar de esa Plaza Congreso la próxima semana. Tanda y estamos. Hola Piera, muy pero muy buenas noches. Pablo Caruso y todo el equipo de QR te saludamos en A24. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas noches. Un gusto enorme estar en comunicación con ustedes. Para nosotros también, gracias. Viernes por la noche. Valoramos mucho el gesto. A ver, ¿qué sensaciones tienen desde la FUBA y seguramente del resto de los sectores que componen la comunidad universitaria de lo que será la movilización del próximo miércoles? Bueno, la verdad es que nos estamos preparando para una nueva movilización con un carácter muy masivo, tal como fue la movilización del 23 de abril. La venimos construyendo en una unidad y una pluralidad del sistema universitario muy importante. Creo que eso habla por sí mismo. Los rectores, los gremios docentes, el gremio no docente, las distintas agrupaciones estudiantiles. Venimos trabajando de manera colectiva para construir esta movilización que tiene un mensaje, por un lado, para el Poder Ejecutivo Nacional, con un llamado a la reflexión de que esta actitud de permanente enfrentamiento que asumen para con la universidad pública tiene que cesar de una vez por todas, pero fundamentalmente con un mensaje hacia el Congreso de la Nación. Por eso en Buenos Aires se ha definido que el cierre de ese acto sea efectivamente en el Congreso de la Nación, ya que ante el anuncio inminente por parte del Poder Ejecutivo de un veto, necesitamos que los diputados y las diputadas logren esos 2/3 tan necesarios para rectificar esta ley, ¿no? Me quedo con algo que mencionás, porque después de la movilización del 23 de abril y después que el gobierno retrocede de alguna manera y ofrece una recomposición del presupuesto para el funcionamiento, la pregunta era, bueno, ahora quedan los y las docentes y los salarios de no docentes, quizá quedan aislados. Y hay una confirmación no solamente de los sectores universitarios, sino también es como si volviera a funcionar como una reunión de una enorme cantidad de reclamos que no logra por sí mismo generar esta movilización en calle, pero sí lo logra la educación universitaria. No sé si coincidís. Sí, es muy probable. A ver, lo que nosotros estamos viviendo es un ataque por distintos frentes sobre el financiamiento universitario, ¿no? Cuando nosotros organizamos la movilización del 23 de abril y cuando el CIN a inicios de esta gestión empezó a plantear la crisis que estaba viviendo el sistema universitario. El CIN es el Consejo Interuniversitario Nacional que reúne a las universidades nacionales. Sí. Exactamente. Había 5 puntos de reclamo. Uno tenía que ver con los gastos de funcionamiento, que representan alrededor del 10% del presupuesto de cada universidad, que es lo que estaba congelado, producto de que fue reconducido el presupuesto. El otro tenía que ver con la situación salarial docente y no docente, porque la gran pérdida de poder adquisitivo se dio
sobre todo en los meses de enero y febrero, donde hubo una inflación del 25 y del 20%, y este gobierno no hizo ninguna oferta de paritaria para incremento salarial en esos meses. También está el tema de las becas estudiantiles, que es una cuestión tampoco resuelta. Hoy una beca nacional Progresar está en 35.000 pesos mensuales, con una retención del 20%, con una subejecución por parte de este gobierno del presupuesto para becas, en un contexto donde para los estudiantes universitarios nos aumentaron los alquileres, el transporte, los servicios, los apuntes. Y hoy con ese monto de la beca, la realidad es que no llegamos a cubrir el transporte para ir todos los días a la universidad, o quizás pagar un servicio como el internet o la boleta de la luz, Claro. que son tan indispensables para poder estudiar. Claro. A eso se le suman 2 puntos más, el deterioro sobre el sistema científico y tecnológico argentino, que sabemos también que es una situación terrible la que se está viviendo. Y por último, una serie de programas específicos que también fueron recortados abruptamente en las obras de infraestructura, los programas de extensión, los programas específicos de investigación que hacen también al financiamiento universitario. Después de la marcha del 23 de abril solamente resolvimos uno de esos 5 puntos, el de los gastos de funcionamiento. Todo lo demás quedó sin atender. Por eso, insisto, es una crisis que nos reúne como sistema, porque la realidad es que nos afecta a todos los actores universitarios, que los docentes, que el 85% de los docentes universitarios estén por debajo de la línea de la pobreza. ¿Cómo no va a afectar a las autoridades y a los estudiantes? Claro. Y lo que están haciendo es perder profes que se van quizás a trabajar a otro ámbito, que no llegan a fin de mes, que se han preparado toda su vida para estar en ese lugar. Estamos hablando de profesionales con doctorados, con postdoctorados, que hoy están por debajo de la línea de la pobreza, ¿no? Piera, ¿qué crees que el gobierno está haciendo con el veto? Tiene unos días, creo que 1 o 2 días más después del próximo miércoles, en el periodo que le da para el veto. ¿Por qué no vetó, aunque el vocero presidencial dijo que efectivamente iba a ocurrir? ¿Qué cálculo crees que está haciendo el gobierno en ese sentido? No, yo no creo que estén especulando. Yo lo que creo es que están ganando tiempo para ver cómo debilitan la movilización, y sobre todo, como ya lo demostraron con anterioridad, cómo consiguen ese 1/3, digamos, o más de 1/3 que necesitan en la Cámara de Diputados para que no se rectifique ese veto. Los héroes. Yo no creo. ¿Cómo? Los nuevos héroes, digamos. Exactamente, sí. Si es que podemos llamarlos así a esa decisión tan vergonzosa que han tomado los diputados de la Nación con respecto al veto de jubilados. Yo creo que se vuelve a repetir lo mismo, no creo que haya dudas por parte del Poder Ejecutivo por cómo lo han manifestado, inclusive hasta en un tono burlesco, ¿no? La misma situación se repite. Mientras nosotros estamos hablando, como decía recién, de trabajadores por debajo de la línea de la pobreza, de estudiantes que les cuesta sostenerse en el sistema, de una situación de mucha angustia, de un valor como la universidad que se está deteriorando, ellos, el presidente de la Nación anuncia casi como si fuese un triunfo, un veto total en Twitter, con el propio subsecretario de Políticas Universitarias, insisto, casi en un tono burlesco, hablando sobre la situación de las universidades nacionales que están ahogadas por este Poder Ejecutivo. Piera, muchas gracias por este rato en QR. Un gran abrazo. Muchas gracias a ustedes, y permitime convocar a toda la sociedad a que vuelva a acompañar este 2 de octubre a defender a la universidad pública. Gracias. Gran abrazo, buenas noches. Bueno, Piera Fernández es el miércoles en la Ciudad de Buenos Aires, es en Congreso Nacional, y después tendrá, por supuesto, en el resto del país. Hoy entiendo que se termina de confeccionar el documento que va a ser leído después de esa movilización. Bueno, nos vamos a meter en... Claro, es Malvinas, es la causa Malvinas, es nuestra soberanía, pero sorprendió, llamó la atención o no, la declaración de la vicepresidenta Victoria Villarruel después de un acuerdo que firmaron el canciller británico y la canciller argentina Diana Mondino respecto de algunas cuestiones en la relación con Malvinas. Si les parece, vamos ahora Martín Granowski nos explica todo el trasfondo, pero compartamos primero el mensaje de la vicepresidenta Victoria Villarruel en las redes sociales, en X, concretamente el posteo. Presten atención al lenguaje. Todos saben lo que representa Malvinas para mí y que ese es mi límite y me obliga a expedirme. La propuesta de acuerdo anunciada con el Reino Unido es contraria a los intereses de nuestra nación. Esta propone entregar apoyo logístico continental a la ocupación y permitir, de hecho, que puedan seguir depredando nuestros mares. ¿Para qué? Para ir a visitar
Sí, para ir a visitar nuestras islas con visa y pasaporte. ¿Nos toman por tontos? ¿A quién le dice? A su propio gobierno, a Mondino. Ellos obtienen ventajas materiales concretas e inmediatas, mientras que a nosotros nos ofrecen migajas como consuelo emotivo y debilitan nuestra posibilidad de negociación. Resulta insólito que mientras Estados Unidos nos ofrecen buques guardacostas para proteger nuestro mar argentino de pillaje extracontinental, nosotros propongamos cooperar con la potencia que usurpa nuestro territorio. Estas no son palabras contra nuestro gobierno, sin embargo, es inevitable expedirme sobre este acuerdo, ya que es un tema que toca cada fibra, etcétera, porque somos amigos de todos, pero primero la patria. Explícanos algo, Martín. El Poder Ejecutivo es unipersonal, vamos a empezar, y eso es la Constitución, no es mi opinión. Sí. Es el presidente, el Poder Ejecutivo no es colectivo. Los ministros son auxiliares del presidente, o sea que la decisión de el acercamiento a Inglaterra y la cesión, después lo vamos a ver con algún detalle más, sí, y la cesión de facultades, la cesión de soberanía, incluso más allá de la usurpación y el abandono del reclamo de la usurpación, es decisión del presidente. Si la ejecuta Mondino, si Mondino firma de secundaria, la puede hacer Mongo. Ese somos tontos, entonces Monguino lo puede nos hacer tratan eso. de tontos, no es para Mondino, es para el propio Milei. Es para Milei porque el Ejecutivo es unipersonal y el que hace la política exterior, digamos, el Ejecutivo es solo el presidente, el resto son todos auxiliares. Sí. Digo, Villarroel no es parte del Poder Ejecutivo, fue parte de la fórmula. No, el Ejecutivo es unipersonal, hay una sola persona que se llama Presidente de la Nación. O sea que hay una crítica a Milei directamente y como hablábamos antes, son alas de la propia coalición. Claro, pero ahí esto es la voz de la derecha tradicional argentina, que bueno, en la causa de Malvinas tiene una posición que puede compartir con otros partidos políticos. Claro, con otros sectores. Lo de Milei, justamente hablábamos hoy, lo de Houghton o lo de Gómez Centurión, la postura de Milei con Malvinas es pero también hay paupérrima, decía que admiraba a la Thatcher. Hay una decisión de la propia Victoria Villarruel. Ustedes recuerden que cuando Victoria Villarruel dice hay que hacer justicia completa respecto de las fuerzas políticas que tomaban las armas en su momento, equiparar con el terrorismo de Estado, Milei dice, a través de su vocero, pero él también, dice, esa no es mi agenda, esa es la agenda de Victoria Villarruel. Ahora Victoria Villarruel le dice, bueno, esta es mi agenda y la estoy haciendo valer. La otra agenda, la agenda de Villarroel tiene cosas que pueden ser compartidas, como el tema de Malvinas, por otro partido político, y la otra, que es la de bancar a la represión, que no va a estar compartida. Ahora, Milei, no sé. Y al mismo tiempo, creo que vos lo recordaste en uno de los programas, y al mismo tiempo fue Victoria Villarroel quien, siendo nacionalista en un aspecto, el tema de Malvinas, votó a favor de la ley Bases en su momento, que se basa a su vez en el DNU 70 y de ahí sale el decreto de privatización de aerolíneas y todo lo que se nos ocurra. ¿No? Pero yo no estoy diciendo que sea hipocresía, no estoy diciendo eso, para que quede bien claro. Digo, son matices, son diferencias, es una coalición de gobierno que está de acuerdo en algunas cosas y en otras hay, y en otras tiene pero no es común que el no vice publique No, claro algo que así. no. No, por Generalmente supuesto que se la fuman. A ver, Martín. No, exactamente. No es común, aunque hubo un vice. O escriben que, cartas de otras características, pero. Perdón. Perdón, hay un vice que votó en contra de una decisión presidencial. Sí, pero le decía a Pichetto, vote de una vez. No es que sale a los 5 contra. minutos antes de que se produzca. Así no salió a hablar de las 125 un mes antes. No, aquí no hay voto. Deberíamos ver qué pasa en ese caso. A ver, ¿de qué se trata el acuerdo, Martín, para saber de qué estamos hablando? Vamos a empezar por el final. ¿Quién festeja el acuerdo? Y evidentemente ¿Quién festeja el acuerdo? Los británicos. Vamos a ver, antes que los británicos hay otros que lo festejan, que son poquitos, son 2.000 más o menos, que viven en territorio argentino usurpado. Veamos esto. Dale, a ver. A ver. Yo no leo de aquí, La Asamblea Legislativa de las... Bueno, de la Asamblea Legislativa de las Falkland, dice, ¿no? La Asamblea Legislativa acoge con satisfacción el nuevo acuerdo de cooperación entre el Reino Unido y Argentina. La reanudación de los vuelos fortalecerá nuestra economía, el turismo y la conectividad, afirmó el legislador Jack Ford. ¿Qué es lo que importa acá? Esto es la Asamblea del gobierno isleño, que es una colonia. Digo, aquí no hay autodeterminación, eso es un invento británico. Aquí no hay autodeterminación, sino población impuesta, población colocada, sembrada por los británicos en su momento. Digo, yo quería empezar por el festejo después de Villarroel, porque bueno, si una canciller argentina y un presidente argentino lo festejan los integrantes del lobby más duro anti-soberanía argentina, que son los habitantes de las Malvinas, y la ultraderecha o el tacherismo
el conservadorismo británico, o no solo el conservadorismo, es señal de algo. Claro. ¿No es cierto? Sí. Bien. Sigue un comunicado. ¿Qué es lo que festejan? Ahora vamos a ver qué es lo que festejan. Y ahí está. Reunión de cancilleres de la Argentina y el Reino Unido, comunicado de prensa sobre la cuestión Malvinas. Información para la prensa, etcétera. Bueno, esto es de esta semana, Pablo. No es de hoy, es de esta semana. Estamos en el yendo marco para atrás para ver qué festejan. Bien. ¿Qué festejan en las islas? ¿Por qué están tan contentos con decisiones del gobierno argentino? Por esto están contentos. Bueno, es largo, ¿no? Pero resumiendo... Sí, pero seamos... A ver, te lo digo cortito para no leerlo entero. Dale. Esto es el secretario del Foreign Office... Es decir, ahí está, mirá, dice, las partes, perdón, sí. Martín, las partes han acordado retomar las negociaciones tendientes a finalizar la tercera fase del plan proyecto humanitario conjuntamente con la Cruz Roja Internacional. Eso estaba en marcha. Vamos a ver si se puede. Al anteúltimo y el antepenúltimo párrafo. A ver. Ahí está bajando, ahí está bajando. También se estableció la necesidad de avanzar con medidas concretas en materia de conservación de pesquerías y en favor de una mejor conectividad. Ahí está. ¿Qué es pesquerías? Digo, ¿de qué viven las islas? De la industria pesquera. Las islas viven, claro, pero viven de dar licencias a buques pesqueros, básicamente españoles, coreanos y taiwaneses, en ese orden. Es decir, no están fuera de las 200 millas de la Argentina. Eso está dentro de la soberanía argentina porque son la cuestión Malvinas, por eso se dice cuestión Malvinas, son las islas y las aguas circundantes. Eso es territorio argentino. Sí. Lo que está diciendo ese comunicado es que se vuelve a la cooperación que se había hecho durante el gobierno de Macri en 2016 con el tratado el acuerdo Forador y Duncan. Este es más fuerte todavía, este es más intenso, y se había dejado e incluso anulado por el gobierno de Alberto Fernández, tanto por Felipe Solá como por Santiago Cafiero. Ahí no hubo ninguna diferencia. Bien. Reacciona Guillermo Carmona. Guillermo Carmona fue secretario de Malvinas en la última etapa del gobierno de Alberto Fernández, ya con Santiago Cafiero canciller, y había sido presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados, justicialista mendocino, antes y vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, experto en Malvinas, además de haber sido funcionario. Esto dice Carmona. Desde las antípodas políticas reconozco la posición de la vicepresidenta Victoria Villarroel sobre el pacto espurio del gobierno con los británicos. Como con Forador y Duncan, la defensa de la soberanía no debe tener barreras ideológicas ni partidarias. Las Malvinas son argentinas, dice. Estoy en las antípodas de lo que piensa Victoria Villarroel, pero tiene razón. Y aclaro algo. Pienso como ella en esto. Y aclaro algo. Desde el punto de vista de las líneas internas del peronismo, Carmona está cerca de Agustín Rossi, de Daniel Filmus, de la corriente de la militancia. No de Guillermo Moreno. No es Guillermo Moreno, Bien, eso iba a decir, exactamente. Entendí perfecto. No, por eso, en este tema puede haber coincidencia con muchos partidos. Así es. Bien. Tema transversal. Además, tema popular, digo. A ver, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner intensificó los reclamos por Malvinas y perdió las elecciones. Digo, no hay un automatismo en eso. Hay una sedimentación, eso sí. Entonces sí es malaria, recesión, pobreza, indigencia y además Malvinas, que sigue siendo causa popular, y además hay cesión en Malvinas, digamos, es que el gobierno va está acumulando elementos como para que vos puedas hablar, Pablo, de esas tres palabras que venís diciendo al principio, que se llama punto de inflexión. Gracias, Martín. Vamos a irnos a una pausa. Tenemos mucho para hablar. Tenemos Club de la Casta, hoy miércoles. No son nombres propios nuestros asociados o asociadas. Tiene que ver con una entidad muy importante y tiene que ver con la niñez y las infancias. Se van a sorprender porque estas cosas siguen pasando y pasaron hoy y probablemente la próxima semana. Muy bien, seguimos en QR y nos metemos ya en el Club de la Casta. Dale. Yo hice campaña diciendo que voy a hacer el ajuste y que el ajuste no lo paga la gente de bien, lo pagan los delincuentes, lo paga la casta, lo paga la casta, casta. Nuestro carnet de hoy es particular, es muy especial. ¿Saben por qué? Porque se están afiliando en este mismo momento quienes integran la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la Secretaría Nacional. Están recibiendo en este momento, han recibido en las últimas horas, ahora lo vamos a detallar, los despidos. Es decir, que no van a continuar trabajando
en esta secretaría, ni más ni menos, Niñez, Adolescencia y Familia, que por supuesto son historias de hombres y mujeres que se quedan sin trabajo, pero también son políticas de Estado desmanteladas de estas áreas. Y vamos a darle la bienvenida y le vamos a entregar, esto es parte del Ministerio de Capital Humano, y le vamos a dar la representación de esta asociación al Club de la Casta a Ingrid Manfred, que es delegada de esta secretaría. ¿Cómo te va, Ingrid? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches y sobre todo una noche como esta. Sí, la verdad que una noche muy difícil para los trabajadores del Estado. El día de ayer iniciamos nuevamente una nueva hora de despido en nuestro organismo. Empezaron a llegar las notificaciones a partir de las 22 horas, pero... Perdón, ¿me dijiste ayer? Ayer. Ayer cuando se conoció el número de pobreza, sí, a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia empezaron a despedir sí, gente. Exactamente. La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia absorbió lo que conocemos todos como el Ministerio de Desarrollo Social. Claramente esta gestión decidió... O sea, podemos decir, esto está pasando en Desarrollo Social. Exactamente. Esta gestión decidió el mismo día, horas después de que se anuncie en el INDEC el índice de pobreza, avanzar con despidos en áreas muy sensibles de nuestro organismo. Y no solamente eso, hace un rato, mientras venía para acá, compañeros también siguieron llegando notificaciones y compañeros de otras áreas, de comunicación y prensa, también recibieron más notificaciones de despidos. ¿Cuántas personas son hasta ahora más o menos? Mira, nosotros desde que inició esta gestión de gobierno, desde diciembre a esta parte, ya venimos sufriendo más de 1.800 despidos. En esta última tanda ya tenemos contabilizados alrededor de unos 200 despidos de compañeras y compañeros, muchísimos de ellos con muchísima antigüedad en el Estado, trayectorias, y la verdad que no toman en cuenta nada. En el medio despiden compañías con licencia con maternidad, licencias por temas de salud, oncológicos. ¿Son ñoquis? No, claramente no. Claramente no. Los ñoquis están justamente ocupando esos lugares cuando no se ejecuta la política pública. Ahí están los ñoquis. Lo que vemos es personas cobrando sueldos y la ejecución cero de nuestro organismo. ¿Cómo es? La subejecución, obviamente. ¿Cuánto se ejecutó hasta ahora? Mirá, prácticamente nada. Todos sabemos que la política de nuestro ministerio está prácticamente paralizada. Los alimentos siguen retenidos en los depósitos de nuestro organismo. Frente a las inundaciones, bueno, el caso de Córdoba. Se incendia Córdoba y no hay asistencia. Justamente los despidos fueron en las áreas más sensibles que acompañaban esas situaciones frente a incendios, catástrofes, a luz. ¿Quién estaba presente en ese primer momento para acompañar las áreas de emergencia? Los despidos fueron en las áreas de emergencias, en las áreas de asistencia críticas, ayudas urgentes. También, bueno, en el medio también despidos de compañeros choferes. Cuando despedís en esas áreas, las vaciás, las desmantelás, esa política pública no funciona más. Obviamente, esa política pública no funciona. ¿Y qué hacían día a día, por ejemplo, en este caso? O eventualmente cuando hay una catástrofe, una emergencia. Y lo primero que se hacía era salir a asistir. O sea, nosotros en nuestros depósitos históricamente había colchones, elementos de primera necesidad para acudir frente a las emergencias. Hoy esos depósitos están obviamente vacíos, ¿sí? Y aparte de eso, la población sin recibir ningún tipo de ayuda. Pero cuando les piden argumentos, cuando está claro que no son ñoquis, que no le están robando al Estado, que están yendo a trabajar, que tienen experiencia, ¿qué les dicen? Porque con alguien dialoga, me imagino, con autoridades o responsables de área. Mira, el diálogo es prácticamente nulo. El diálogo con la gestión es prácticamente nulo. La verdad que no hemos podido establecer ningún tipo de diálogo ni de comunicación con la secretaria, ¿sí?, del organismo, que es Janina Nanolembo, y mucho menos con la ministra Sandra Petovelo. ¿Qué significa Petovelo dentro de Capital Humano, Desarrollo Social o Secretaría? Y mira, hoy es terror, es miedo, sí, es crueldad, sobre todas las cosas es crueldad. Nosotros en el mes de febrero tuvimos una muestra muy fuerte de la crueldad cuando en nuestro organismo estaba lo que se conoce como la DATSE, que es donde se entrega la medicación oncológica a los pacientes que no tienen cobertura de salud. Bueno, este organismo decidió cerrar las puertas del organismo durante días y suspender la entrega. Al día de hoy eso no se ha regularizado, fue transferido, si hacen estos movimientos, mueven de un lado para otro las estructuras, lo transfirieron a la órbita de salud, pero la realidad es que sabemos, porque conocemos el área, que nunca se ha regularizado. ¿Y a ustedes les llegaban los reclamos? ¿A ustedes les Obviamente, la gente, ¿sabes lo difícil que es llamar
por teléfono a una persona para preguntar si sigue viva, para ver si continúa un trámite de una medicación? Eso hacían... Obviamente, obviamente. A ese límite estamos llegando. La verdad que es muy angustiante en un país donde 2 de cada 3 niños es pobre, no existe un Ministerio de Desarrollo Social. Y no solo eso, claro, despiden a sus 66% trabajadores. de pibes y pibas pobres, Exactamente. ¿no? 0,14, tenés razón. Exactamente, sí. Sí, y sabemos también lo que implica en los territorios el corrimiento del Estado, el abandono, el avance, ¿sí? Tanto esta gestión se jacta de combatir el narcotráfico. Bueno, cuando se corre el Estado, avanzan otros actores. Y la verdad que para nosotros, que conocemos los territorios, somos formados muchos de nosotros en las ciencias sociales, la verdad que sentimos un gran orgullo de ser estatales, vivir constantemente este ejercicio permanente de la crueldad, la violencia. Los espacios de trabajo hoy los compañeros lo viven con una situación de incertidumbre permanente. Los contratos vencían el 30. A pesar de eso, los enviaron el 26. Hoy, obviamente, la sensación era de miedo porque sabíamos que podían continuar despidos y no descartamos que continúen, porque la verdad que lo que vienen es a exterminar claramente nuestro organismo, vienen a exterminar la política pública y abandonar a los que más necesitan de la presencia del Estado. Gracias por haber venido esta noche, por favor. a esta hora. Y bueno, tristemente, bienvenida a la Secretaría de Niñez, Familia y Adolescencias, que es, en realidad, Desarrollo Social al Club de la Casta. Bueno. Que estés muy bien. Me voy con Fer Cerolini y te pregunto, Fer, y tiene que ver con todo esto, por supuesto, ¿qué está pasando con las reservas? ¿Qué novedades en las últimas horas? Bueno, nosotros veníamos hablando de... Hay varios datos para dar a conocer del tema de reservas, eso veníamos preparando y es lo que vamos a mostrar las placas después. Pero bueno, vamos a empezar por esto. Dale. Vamos a empezar por las reservas concretamente y después vamos a dar a conocer una noticia que está publicada hoy, dos noticias que publica Infobae que son muy importantes. Compra de reservas por parte del BCA, del Banco Central, en septiembre. Terminó comprando 256 millones, queda un día hábil, que es el lunes, sí. Y bueno... Mi pregunta de siempre, ¿esto es mucho o es poco? Es poco, es poco para lo que necesitan. ¿Por qué? Pasemos a la placa que sigue. La placa que sigue dice, reservas brutas actuales... Tenemos 29.163. Esto está al jueves, no al viernes, al día de ayer. Hasta el jueves, del martes al jueves, se sumaron 1.817 millones de reservas brutas al Banco Central. O sea, el blanqueo bien. Sí, pero ¿qué pasa? En verdad se hicieron como 8.000, 9.000 millones de dólares de gente que fue a blanquear. Sí. ¿Cuánto giraron los bancos al Banco Central? 1.800. ¿Por qué? Y esto se va a empezar a ver desde el martes que viene. Es porque la gente, los bancos tienen sospecha, o habrán dicho, mucha gente blanquea la plata y como lo hizo hasta 100.000 dólares, tiene derecho el 1 de octubre a sacarla. O sea, la blanquea y después se la lleva. Se la lleva. Entonces, las brutas, que son las que no puede usar el Estado, en teoría, para pagar deuda, han aumentado bastante. Pero a la vez, no han aumentado tanto. Claro. Bien, ¿por qué? Porque acá vamos al dato, a la placa que sigue. Acumulación de reservas netas comprometidas con el FMI al final del tercer trimestre desde la asunción de Milei. ¿Qué dijeron? Bueno, tenés que juntar 8.700 millones de dólares. Ese es el compromiso con el fondo. Con el Fondo Monetario a la fecha al lunes. Sí. ¿Cuánto hay que se ha reunido? Vamos a la placa siguiente. Bien, acumulación aproximada de 6.650 millones. Corto. Están faltando 2.000 millones de dólares. No los tengo, no me mires, Fer. Sí. Entonces, tenés 2.000 millones de dólares para el trimestre y para poder terminar bien con el fondo y la negociación. Y van a tener que pedir un waiver, que es un pedido de perdón. Es decir, no le gusta porque... Que te extiende el plazo. Porque es lo que estamos hablando acá. Acá la discusión es el déficit cero, pero el déficit cero es en pesos, muchachos. Y el tema es que vos no tenés los dólares. Y tenés que pagarle al fondo y, sobre todo, los primeros días de enero, tenés que pagar casi 6.000 millones de dólares de bonos, los capital e intereses de bonos soberanos, que son los AL30, el GD30, bueno, todo lo que le debes a los argentinos y al mundo. Nos llamaste la atención sobre dos noticias. Esa plata no está.
¿Qué pasa? Vio que habían sacado, que estuvimos, que el curioso de Letcher terminó descubriendo que habían mandado un decreto que cambiaba las condiciones para tomar deuda. Sí, claro, que la escondieron en una... Mientras estaban hablando del tema de Estaban hablando, bueno, porque vos tenés que mejorar 2 de 3 condiciones. El capital, el interés o la temporalidad. A ver, sobre lo que nos llama la atención Fer Cerolini, esta noticia de hoy. El Banco Central negocia préstamos con bancos internacionales para sumar reservas y cumplir con la meta del Fondo Monetario. Esto lo publicó Agustín Massa y Matías Barbería hoy. Sí. Y dan datos muy precisos de que es algo muy inmediato. Vio que Caputo tira la expectativa, vengo por 15.000 palos, vengo por 10.000, vengo por lo que sea. Bueno, ahora van a buscar los 2.500 o 3.000 palos, con eso se conforman, lo van a hacer con el Santander y otro grupo de bancos, un grupo del Santander y un grupo de bancos norteamericanos, serían los que, en base al oro que dejan de garantía y unos bonos que quieren poner... Empieza a tener sentido lo que pasaba con el oro. Lo que pasaba, pero mire lo que viene ahora. Mire lo que esta noticia, esta es Matías Barbería el mismo día. Un gigante de Wall Street reveló los datos reservados de un préstamo por hasta 3.000 millones de dólares para Argentina. Operadores y entidades financieras acreedoras del Tesoro recibieron el borrador de las condiciones de un repo que se extendería hasta 2027 con tasa de 2 dígitos y estaría a cargo del Central. Bueno, traduzca. Que traduzca, que van a tomar hasta el 2027 deuda para conseguir estos 2.500 o 3.000 millones de dólares que faltan, a tasas que según la noticia esta es entre el 13 y el 17% de interés en dólares. Es una locura. ¿Por qué? Porque si a vos te faltan 2.500 o 3.000 palos, que es lo que van a pedir, y vos tenés la posibilidad de ir al campo y decirle, bueno, vamos a hacer durante un mes un especial para el que llegue primero, vendan y recaudo a 1.350, ponés lo que decía Caballo. Sí, está bien, una zanahoria muy tentadora. Zanahoria, liberame los dólares y no pagás ninguna tasa. Sí. Entonces, hacelo por un mes, cosa que no te jorobe el tema de la inflación. Sí. Hacelo corto, recaudá los 3.000 millones y tenés la plata para pagar y no tenés que ir a tomar deuda nuevamente en dólares. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Porque creen que preservar el tema de la inflación debe ser más importante que tomar nueva deuda, porque bueno, a Caputo le encanta. ¿Y qué tiene que ver lo que descubrió Letcher el otro día metido en un...? Y que si no está ese decreto, no lo pueden hacer porque tienen que ir al Congreso. Con el decreto, si no le voltean el decreto, lo van a hacer así de Y negocian en peores condiciones que la que decían los requisitos. Claro, porque nadie tomó esa deuda, no se puede tomar a ese. Es más corta, los tiempos son más cortos que lo que tenías de deuda que debes, y encima la tasa es más alta. Gracias, Fer. Importantísimo lo que nos cuenta Fer Cerolini. Bueno, nos estamos despidiendo, pero queremos mandar un gran abrazo a amigos y familiares de Eduardo Josami, periodista, colega, militante político que hoy falleció. Martín. Especialmente beso a Lila Pastoriza, sobreviviente, compañera de Eduardo, sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada. El último cargo de Eduardo fue director de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. Es el que se encargaba... Vieron que hay una discusión ahora sobre qué se hace con los documentos desclasificados y los documentos de la represión. Eduardo se encargaba de eso. Además, Eduardo fue preso durante 8 años. Durante la... 8 años. Antes de la dictadura y terminó en septiembre, hasta septiembre de 1983. Casi poquito antes de la democracia. Digo, yo lo traté mucho, pero más allá de mis sentimientos, yo lo quería mucho y le tenía un enorme respeto, pero más allá de eso, para quienes no lo conocieron, quisiera recomendar algo. Lean el mejor trabajo de Walsh, sobre Walsh, a mi juicio, es el libro de Eduardo que se llama Rodolfo Walsh, Palabra y Acción, que además escribió cuando se metió a hacer el doctorado en Historia. Ya tenía como 60 y pico años y escribió eso. Es un gran libro de historia y una gran reconstrucción histórica de la Argentina. De esas personas que hacen mucha falta en estos tiempos por su capacidad de reflexión, por su saber mirar la historia y traer cosas y aprendizajes al presente. Un gran abrazo, insistimos, de todo QR a familia y amistades de Eduardo Josami. Nuestro respeto y nuestra memoria siempre. Nos vamos, quédense porque llega Mesa de 4 para darle continuidad a 24 y toda su programación. Haremos QR, el programa 101, el próximo lunes a las 9 de la noche. Buen fin de semana, pásenme. Me preocupa más lo que dijo, que el sonido de la campana. Está dispuesto a generar todo el daño
que esto produce sin que se le mueva realmente un músculo. El cine argentino está en peligro. Hay un hombre, Javier Milei, empeñado en silenciarlo. Y yo no quiero desmoralizarle, pero buena suerte silenciando a un argentino. En Córdoba hay una ley de hace muchos años que se llama Ley de Bosque, donde están marcados los lugares. Y justamente, más allá que ocurra incendios, no se puede cambiar el uso de la tierra. Se nos quemó todo, se nos quemó todo. Nos mintieron los bomberos, nos mintieron la provincia. Yo creo que lo que hay que entender es que el hospital universitario en todo el mundo, no en Argentina, son hospitales que no dan ganancias, son hospitales que están dedicados a formar en el pregrado y en el posgrado. Esto es una fábrica de cerebros. En un diálogo que tiene que haber dos sectores que quieran hablar y que cada uno aporte su idea de cómo plantearse, esto no hubiéramos llegado a la marcha, se hubiera avanzado, se hubiera seguramente conversado en las paritarias. ¿Qué aerolíneas viajan a Formosa? Solamente aerolíneas argentinas, nunca fueron las locos. Nos quieren hacer creer que somos unos salvajes, que por reclamar lo que genuinamente nos corresponden, y sacan, porque esto sale de adentro de la empresa. Fabián Lombardo es el presidente de la empresa que descalifica a sus propios trabajadores a los que él conduce, diciendo que tienen privilegios que él también los tiene y que también los usa. Nada hace pensar, según lo que me dijo el fiscal general, que haya una conexidad entre los distintos detenidos. Nada hace pensar porque haya un nexo entre cada una de las detenciones, porque son en distintos puntos, en distintos focos. Lamentablemente, los traidores, diputadas y diputados, fueron los que traicionaron a los derechos de los laburantes. Y bueno, ojalá que se hagan responsables cuando devuelvan los despidos, cuando se precariza el laburo. El comienzo de diciembre era una cosa, era como que la gente estaba deslumbrada, tenía esperanza, se lo veía a la gente contenta, y hoy se la ve mal. La imagen de un gobierno se hace por lo que uno va haciendo, por el camino recorrido y por los resultados. Y nosotros sabemos perfectamente hacia dónde vamos y perfectamente los resultados que no solo que queremos, sino que vamos a obtener. No afectan en nada entonces, la foto de ayer, el asado en Olivo. Bueno, eso no me lo tenés que preguntar a mí. A mí me parece que el dato de ayer lo pone al gobierno en una situación, viste, de aquel jugador que va a la ruleta, pierde plata y en vez de moderarse, arriesga más. ¿Qué mierda más nos tiene que pasar en Córdoba para que el gobierno sepa que la estamos pasando como el culo? ¿Qué más tiene que pasar en mi provincia para que se den cuenta dirigentes políticos que hay gente que perdió todo? Que el presidente, ambos tenemos una ventaja, que nos conocemos de trabajar en el Congreso, porque fuimos diputados juntos y él sabe que yo sé sumar y yo sé que él no trabaja. En la visita del presidente, a mí la Secretaría de Seguridad de la Nación me llamó el día martes para confirmarme la visita del presidente. Después me iba confirmando cuál era el itinerario del presidente. No tuvo previsto bajar, pero bueno, yo no puedo dar explicaciones de por qué no bajó el presidente. Estamos desarrollando la que probablemente sea la inversión más grande de la Argentina en Punta Alta, en Rosales, provincia de Buenos Aires, la puerta de salida del petróleo de Vaca Muerta en la provincia de Buenos Aires. Cuando me vienen a hablar de arancel, yo digo, la universidad pública es un bien de la sociedad, no solamente de los que cursan en la universidad pública. Entonces que lo sostenga la sociedad, cobrándole más a los que más tienen. Digo, cuando te corren con el zafrero de Chaco, está sosteniendo... Sí. Ah, bueno, cobrémosle a Galperín.